Buenas tardes con todos, los asistentes al curso de auditoría de casos de salud. Siendo las 4 en punto, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión. En esta oportunidad va a estar a cargo la licenciada Evelyn Melina Romeo Abanto, quien ya está con nosotros en sala. Buenas tardes, licenciada Evelyn, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los participantes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, claro, perfecto. Sí, bien. Efectivamente, estamos coordinando cualquier cosita por interno y la dejamos entonces en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Buenas tardes con Perfecto. todos los presentes, darles la bienvenida a nuestra tercera sesión. Hoy día vamos a ver el tema de lo que es la historia clínica. La normativa, vamos a ir recordando algunas cosas que ya sabíamos desde nuestra formación profesional. Vamos a ir viendo algunas cosas que se han modificado también porque esta norma se ha actualizado en el año 2018. Voy a compartir mi pantalla. Quisiera que me confirmen si lo pueden ver. Está cargando, un ratito, esperemos. Ya se puede ver. ¿A qué maximizar? Sí, un momentito. ¿Ahí? Ya, ok. Ahora sí, perfecto. Bien, gracias. Les pediría así a los presentes que tengan por favor sus micrófonos apagados a fin de que nos podamos escuchar. Si tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndole durante el transcurso de la ponencia, ¿no? Bien, entonces, como les mencionaba, el tema del día de hoy es la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Nosotros veníamos trabajando antes del 2018 con la norma técnica 022, la cual ya ha quedado derogada con esta nueva norma técnica, ¿no? Que es la 139 y que tiene su resolución ministerial de aprobación, la 214, y su nota modificatoria con la 265. Para empezar, tendríamos que definir qué es una historia clínica, acordarnos un poco de lo que es la historia clínica. Aquí ya les he puesto como un tipo sopa de letras, como que nos vamos ahí un poquito animando, motivando, para que busquen aquí en esta sopa de letras ustedes algunas palabras que les pueda recordar qué era la historia clínica, ¿no? Damos unos 2 minutitos para que los presentes puedan ir buscando ahí algunas palabras para que me puedan ir diciendo qué es una historia clínica, si es que recuerdan. A las 2 y 4, sí, 4 y 5, empezamos a ver con las participaciones. Mientras tanto, vayan buscando acá algunas palabras. Si alguien encuentra alguna, ya la puede ir diciendo. Relato. Muy bien, la palabra relato, exacto. ¿Alguien más que haya encontrado otra palabra? Legal. Muy bien, legal también. Atención. Atención, ajá. A ver, una última palabra que hayan encontrado. Orden. Orden. Muy bien. Entonces, con estas palabras que ustedes han encontrado la palabra relato, legal, atención, orden. Vamos a ir viendo las definiciones que nos da esta norma técnica, ¿no? Entonces, como ustedes lo han mencionado también, esta norma técnica nos menciona que la historia clínica es un documento médico legal, ¿no? Está basado en leyes, está basado en normas, y bueno, por esto se considera un documento médico legal. En ella, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el registro de los datos de identificación, de los procesos relacionados con la atención del paciente. Pero esta atención que nosotros brindamos, esta historia clínica tiene que estar en una forma ordenada, tiene que ser en una forma cronológica, tiene que estar integrada. Además, también tenemos que tener una secuencia, ¿no? Y se debe llenar inmediatamente después o durante la atención. No podemos dejar que pase mucho tiempo para que nosotros llenemos la historia clínica, ya que por ahí podemos tener algún sesgo de memoria y dejamos quizás de registrar algunos datos importantes, ¿no? Entonces, en esta historia clínica van las atenciones que realiza tanto el médico como otros tipos de profesionales de la salud, ¿no? Que se van a brindar hacia nuestros pacientes o como ahora los denominamos usuarios en salud. Y que además esta atención tiene que estar refrendada con la firma manuscrita digital del profesional que lo ha atendido. Las historias clínicas son administradas por las IPRES, ¿ya? Esos datitos no hay que olvidarnos. Ahora sí, vamos a ver, ¿y de quién es propiedad la historia clínica? ¿Qué opinan? Ya está ahí la respuesta, pero a ver, dentro de su conocimiento, ¿ustedes qué opinan? ¿De quién era la propiedad de la historia clínica?
Los que no tienen de repente micro, podemos trabajar también a través del chat. A ver, ¿de quién es la propiedad de la historia clínica? Es propiedad del paciente y del establecimiento de salud. Ujú, De los- exacto. Miren, la historia clínica, la parte física de la historia clínica, el papel que se ha impreso de repente, la carpeta en la que está la historia clínica, la base de datos que tenemos en las instituciones de la historia clínica, es propiedad física de la IPRES. Pero la información que está contenida dentro de esta historia clínica es propiedad del paciente. Ya, así lo establece la Ley General de Salud, la 26842. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de nosotros tener esta normativa, ¿no? Primero, que se orienta a mejorar la calidad de atención a los usuarios de nuestros servicios de salud y a proteger los intereses legales, tanto del usuario, pero también del personal de salud y de las IPRES. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Que se realice un manejo adecuado, una conservación adecuada y una eliminación adecuada de las historias clínicas. Ustedes pueden ver aquí en la mano derecha tenemos los famosos memes que hay ahora, donde en la primera imagen tenemos historias clínicas que están desordenadas, están mezcladas, no se les ve una buena conservación, ¿no? Pero a través de la aplicación de esta norma técnica, nosotros esperamos tener las historias clínicas como en esta segunda imagen, ¿no? Que nos permita también un manejo eficiente de estas historias clínicas. Y el alcance de esta norma técnica, ¿hasta dónde va o para quién es? Nos dice que es de aplicación en todos los establecimientos de salud, públicos, privados y mixtos del sector salud. Es decir, para MINSA, para Sanidad, para E-Salud, para las clínicas privadas, etc. Bien, ahora vamos a ver lo que es el Comité Institucional de Historias Clínicas. Ya el Comité Institucional de Historias Clínicas nos dice que es de conformación obligatoria. ¿Dónde vamos a conformar estos comités de historias clínicas? ¿Quién lo debería conformar? ¿Quién es el que dirige que se conforme este comité de historias clínicas? Este comité debería estar conformado por personal tanto administrativo como asistencial. ¿Quién los va a elegir? Los elige el jefe de la IPRES. Él es el que elige quiénes van a conformar. Además, los tiene que designar mediante acto resolutivo. Ya, cuando tenemos las CIPs de primer nivel de atención, ¿quién está a cargo de conformar este comité? Son las redes de salud o las redes integradas de salud, con esa mirada ahora que tenemos hacia las RIS, ¿no? No sé si en Huancavelica ya vienen conformando los de las RIS, sea la red o sea la RIS, en el primer nivel de atención, ellos son los encargados de conformar el Comité Institucional de Historias Clínicas. Ya en los hospitales se deben conformar en la misma IPRES. Como les mencionaba, tienen que ser comités formalizados con un mínimo de 5 integrantes. Nos refiere ahí que deberían estar las áreas de administración o de gestión y además el personal asistencial relacionado con los procesos de gestión de la historia clínica. Como les mencioné, son designados por el jefe de la IPRES. ¿Y cuáles son las funciones de este comité? Primero, es vigilar el cumplimiento e implementación de la presente norma técnica de salud. Segundo, es supervisar el correcto archivamiento, conservación, custodia y eliminación de las historias clínicas. Tercero, analizar periódicamente la gestión, la administración, la mejora de las historias clínicas, ya sean manuscritas o electrónicas, y alcanzar estos reportes para que el equipo de gestión de la IPRES pueda tomar decisiones y vayamos mejorando estos procesos. Y cuarto, emitir la opinión técnica a la dirección o a la jefatura de la IPRES sobre cualquier cambio que se proponga hacer en los formatos de registro de las prestaciones que integran nuestras historias clínicas. Bien, ahora vamos a ir hablando de algunas precisiones que nos da respecto a lo que ya es la historia clínica. Primero nos menciona que todas las atenciones de salud deben registrarse obligatoriamente en la historia clínica y deben registrarse los datos del personal que lo atiende, es decir, su nombre, su número de colegio, su firma, mínimamente, ¿no? Nos menciona también que los menores de edad
en caso de atender a un menor de edad, además de los datos del menor de edad, se deben consignar también los datos del padre, del tutor o del apoderado del menor antes de prestarle la atención. Además, las atenciones en salud extramurales, como son las visitas domiciliarias, lo que son las campañas de salud, las actividades de vacunación, también deben registrarse en la historia clínica en los formatos que correspondan. ¿Quién es el encargado de firmar la copia de la historia clínica? La epicrisis o el informe de alta, incluso los consentimientos informados. Nos refiere aquí que debería ser el médico tratante, que en caso de que no se encuentre el médico tratante, tendría que hacerlo el médico jefe del servicio. Nos menciona además que los formatos de la historia clínica, todos, deben consignar los nombres, apellidos completos del paciente, su número de historia clínica y todos deberían estar en un lugar uniforme. Por ejemplo, en la parte superior de, de las hojas de la historia clínica o en la parte inferior. Y que deben ser de fácil visibilidad. Otra precisión que nos da es que las anotaciones deben ser objetivas, deben estar registradas con letra legible, no debería haber enmendaduras y solamente se utilizan abreviaturas o siglas que figuren en la lista de abreviaturas de esta norma técnica, ¿no? Además, el personal de salud es responsable de la veracidad y legibilidad de los datos o información que van a registrar. Otro punto que nos menciona es que los diagnósticos que son consignados deben corresponder al CIE-10 vigente. Y además del diagnóstico, el profesional también tiene que registrar si es presuntivo, definitivo o repetitivo. Y las sospechas de las reacciones adversas al uso de medicamentos o productos farmacéuticos deben ser registradas en la historia clínica de manera obligatoria y además en el formato de notificación para farmacovigilancia. Sabemos que a través de DIREMIT hay comités de farmacovigilancia que ellos tienen todo un flujo de cómo debe seguir esta información. Entonces, cuando hay sospecha de alguna reacción adversa, el flujo es, ¿no? El establecimiento que identifica la reacción adversa al medicamento tiene que registrarlo en el formato de notificación de sospechas de eventos adversos, de reacciones adversas a los medicamentos. Si es una reacción adversa grave, se tienen 24 horas para su notificación. Y si no es grave, tenemos tiempo de notificar hasta en 72 horas. Entonces, teniendo las precisiones que hemos visto aquí, les voy a mostrar dos ejemplos para que ustedes vean, denle otra miradita a la pantalla. Les voy a mostrar otros ejemplos y ustedes me van a decir qué va bien con esa redacción, qué va mal, para que podamos verla, ¿ya? A ver, en este primer ejemplo, de acuerdo a lo que hemos conversado en la diapositiva anterior, qué cosas están bien, qué cosas están mal. ¿Alguien que quiera participar? A ver, mírenla nuevamente, les voy a presentar la anterior para que puedan ir viendo qué está bien y qué está mal. Bien, ¿alguien que quiera participar? Pueden hacerlo a través del chat también. ¿Qué ven ahí que esté de acuerdo a lo que es la norma técnica y qué no está de acuerdo a lo que es la norma técnica? Recording in progress. Bien, vamos a llamar a ver algún participante. Betsy Flor. Faltan las funciones vitales ahí que no están enumeradas. Ya, muy bien.
Dice La que letra no hay no, código la letra, CIE-10 en los la letra diagnósticos. no es legible. Ujú. Vemos que El no hay... diagnóstico no tiene CIE-10 también, como dice. Exacto. Pues, Muy bien. Entonces, miren, este de aquí es una historia clínica real respecto a lo que hemos revisado anteriormente, qué es lo que sí está cumpliendo, que toda atención en salud dice que debe estar registrada en la historia clínica. Hemos visto, yo he tapado en la parte de arriba lo que es el nombre del paciente por datos de confidencialidad, pero sí vemos que en la parte superior está el nombre del paciente. ¿Pero qué nos decía? ¿Solo el nombre del paciente? No, ¿verdad? También tiene que ir el número de historia clínica en un lugar visible para todos. ¿La letra es legible? Es una letra ilegible, ¿verdad? No se entiende bien lo que dice. Recuerden también que las siglas que se utilizan deben estar establecidas en la norma técnica. Aquí, por ejemplo, IHO no está establecido en lo que es la norma técnica. Y lo que ustedes mencionaban es que no se ha registrado el código CIE-10. Muy bien, vamos a ver aquí otro ejemplo. A ver qué está de acuerdo a lo que hemos conversado. Las cosas que ustedes ven que están bien y las cosas que ustedes creen que le falta respecto a lo que nos mencionaba anteriormente la norma técnica. En la anterior nos mencionaba María, nos decía que faltan datos, que la letra no está legible. Muy bien. En esta de aquí, ¿qué pueden ver ustedes que está faltando, que está bien? Sí, participen, anímense en participar. A ver, Sofía Soriano Vázquez. ¿Qué le parece en esta historia clínica respecto a lo que hemos conversado? ¿Qué está bien? ¿Qué falta? Creo que no está. ¿Alguien que quiera participar? Bien. Lo positivo, lo bueno es que la atención está registrada en la historia clínica, ¿no? Lo que nos refiere la norma. Si ustedes ven, la edad del usuario era de 17 años, considerado en nuestro país todavía como un menor de edad. Y no vemos que hayan registrado los nombres del tutor, de la persona que lo está acompañando, ¿no? No se registra el número de la historia clínica. Vemos que la letra sí es legible, sí se entiende lo que dice, pero vemos que utiliza siglas que no están de acuerdo a lo establecido en la norma técnica. Y además no se registra el código CIE-10. Entonces, estas son algunas cosas que está faltando respecto a las primeras precisiones que nos da la norma técnica respecto a la historia clínica. Acá tenemos otras precisiones que nos dice que la IPRES del primer nivel de atención deberían utilizar la carpeta familiar, en la que va a estar incluida la ficha familiar y los formatos de atención por curso de vida. ¿Cuáles son los cursos de vida? ¿Cuántos cursos de vida tenemos? ¿Sí recuerdan cuáles son? Bien, tenemos el curso de vida niño, que va desde los 0 años, hasta los menores de 11 años, 9 meses, 29 días. Los adolescentes de 12 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Los jóvenes que van desde los 18 años hasta los 29 años, 11 meses, 29 días. El curso de vida adulto desde los 30 hasta los 59 y el adulto mayor de los 60 a más. Ahora ustedes saben, con el modelo por curso de vida, pues está enfocado bastante el cumplimiento de lo que son los paquetes de atención integral. Y esa es una de las muchas deficiencias que nosotros vemos cuando hacemos monitoreo. No se está brindando o no se cuenta con historias clínicas de paquete de atención integral. Nos dice también que la norma técnica indica que hay formatos básicos y hay formatos especiales que vamos a ver más adelante. En el caso de hospitales que tengan unas especialidades, subespecialidades, o que el primer nivel de atención crea conveniente que se debe incorporar nuevas variables a esta historia clínica, a este formato de historia clínica, se debe realizar a través de un acto resolutivo. Además, el ordenamiento cronológico de los formatos
Va del más antiguo hacia el más reciente. Y todas las hojas deben estar foliadas, de atrás hacia adelante. Nos refiere también que cuando hay algún error en la foliación, esta se va a tachar. Se va a escribir a un costado la corrección, se le tiene que colocar la palabra vale, se tiene que firmar, colocar los nombres, apellidos, el cargo de la persona de archivo y se tiene que informar al jefe de la IPRE sobre el error en la foliación. Además nos menciona también que el número de identificación de la historia clínica debería ser el número de DNI y que en caso de que haya un paciente sin DNI se le va a asignar un número provisional, ¿no? Mientras este obtenga su DNI. El personal además encargado de la historia clínica debe ser capacitado mínimamente una vez al año sobre lo que es la gestión, archivamiento, supervisión de la gestión de la historia clínica. Bien, y ahora, cuando alguien me pide una copia de una historia clínica, ¿quién creen ustedes que pueda solicitar la copia de la historia clínica? ¿Quién va a pagar esa copia y en cuánto tiempo se la tenemos que entregar? A ver, ¿alguien? Sí, pueden participar por el chat también. A ver, vamos a llamar. Esther Matamoros. Esther, ¿te encuentras en la sala? A ver. María del Carmen. María del Carmen. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. ¿Quién crees que puede solicitar una copia de historia clínica? De un paciente. Sí. El mismo usuario. Muy bien, el mismo usuario. Y si te pide la copia, ¿quién cubriría el costo de esa copia? ¿Quién crees que debería cubrirla? Los familiares. ¿Ya? ¿Y sabes cuánto tiempo tenemos nosotros para entregar la copia? No. No sé exacto. Muy bien, ahora entonces vamos a revisar lo que nos dice la norma técnica. Muchas gracias por tu participación. Bien, miren, lo que nos dice la norma técnica es que quien puede solicitarnos una copia de la historia clínica es el mismo usuario, pero también su representante legal, además del Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Y quién va a pagar esa copia? Es el mismo usuario. Ya la copia que nosotros le vamos a entregar tiene que estar autenticada. ¿Y cuánto tiempo tenemos nosotros para entregar esa historia clínica al usuario? Son 5 días, salvo en alguna situación donde él requiera que se le entregue en un plazo menor a 48 horas. Pero la norma nos dice que cuando son estos casos, el usuario sí debe sustentar con documento porque lo necesita en un plazo menor al establecido de los 5 días, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la organización, el manejo del archivo de las historias clínicas. La norma técnica divide al archivamiento de las historias clínicas por dos cosas, ¿no? Una es la relevancia legal del contenido que tiene la historia clínica. En ese caso nosotros tenemos un archivo común y un archivo especial. ¿Quiénes van en el archivo especial? ¿Qué historias clínicas? Las que tenemos de casos médicos legales. Alguna historia clínica de interés científico o histórico y los pacientes con cáncer ocupacional. Esos casos van en un archivo especial. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, algún caso médico legal, ¿no? Podría ser un aborto, accidentes, algún intento de suicidio, por ejemplo, historias que narran quizás de algún paciente que haya sufrido violencia familiar, algún paciente que haya tenido algún tipo de antecedentes penales. Esos casos, esas historias clínicas van en el archivo especial, ¿no?
Nos refiere también que el archivo especial de pacientes con cáncer ocupacional se deben resguardar hasta por 40 años. Todos los casos que no sean los que hemos mencionado acá, que no ingresarían en el archivo especial, pasan al archivo común. Y en el archivo común se van a dividir en el archivo activo o el archivo pasivo. Esto dependiendo de qué, de la frecuencia de las atenciones. Entonces, si mi paciente se está atendiendo frecuentemente y su última atención fue hace 5 años o menos de 5 años, va a ir al archivo activo. Pero si mi paciente ya no viene ya desde hace más de 5 años, va a pasar al archivo pasivo, ¿no? Los pacientes que han fallecido, sus historias clínicas también pasan al archivo pasivo. ¿Y cuánto tiempo van a estar en el archivo pasivo? 15 años. Luego ya el responsable del comité que vimos nosotros de gestión de historia clínica, a través de la coordinación con el órgano de administración de archivos que se encuentra a nivel regional, va a coordinar ya sea para la eliminación o la conservación de la historia clínica con el archivo nacional, ¿no? Entonces, aquí, a ver, un ratito nos vamos a detener para mirar nuevamente el cuadrito, para que tengamos entendido cuáles son nuestros tipos de archivo, cuánto tiempo deberían estar en cada uno de los archivos para hacer un ejercicio práctico ahorita, ¿ya? Repetimos nuevamente al archivo especial, casos médicos legales, historias clínicas de interés científico histórico, pacientes con cáncer. Todos los que no son de este tipo, pasamos al archivo común. Y en el archivo común, se han atendido hace igual o menor de 5 años al archivo común. Si el paciente ya no viene hace más de 5 años, al archivo pasivo. Si el paciente está fallecido, al archivo pasivo. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí algunos casos. El primer caso, tenemos que un paciente en el mes de septiembre de este año, viene una madre con su niño, ¿no? Para su control de 2 años, 6 meses, su tercer control de crecimiento y desarrollo. ¿Dónde buscarían esta historia clínica? ¿En cuál de los archivos creen que esté? A ver, no quieren participar el día de hoy. Leonid González. A ver, Rocío Salcedo. Creo que tampoco están. Tomás Guzmán. No le escuchamos muy bien. Parece que hay interferencia. A ver, ¿alguien que quiera participar? Si no ha quedado claro lo del archivo, lo repetimos. A ver, Danitza del Pilar. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Según lo que, bueno, acabo de ingresar, lo que tengo entendido que esta historia puede ser encontrada en el archivo común, ¿sí? Ya, sí, muy bien. Muy bien, en el archivo común. Dentro del archivo común tenemos 2 archivos, digámoslo así, ¿no? El activo y el pasivo. ¿En cuál de esos podríamos encontrarlo? En el pasivo. Ya. ¿Tendría que ser alguien que opine ver diferente? Vi por aquí. Muchas gracias por su participación. Bien. María nos dice no, en el archivo común. Vamos a retroceder. Perdón, ¿podría intervenir, reintervenir? En el archivo activo, puesto que es un paciente que está viniendo consecutivamente, ¿no? Exacto, muy bien. Muchas gracias. Disculpe el error. No se preocupe, gracias. Bien, miren, entonces vemos acá nuevamente, ¿no? Estaba muy bien lo que nos dice nuestra participante. Tenemos 2 tipos de archivo. Es un niño que viene a su control. No pertenece al archivo especial, pertenece al archivo común. Y dentro del archivo común vemos que está viniendo regularmente porque está haciendo sus controles de manera regular,
o sea, está en el archivo activo, ¿no? Está viniendo en 2 o 3 meses. Entonces, cuando un paciente no acude al servicio por más de 5 años, ahí lo podríamos encontrar en el archivo pasivo. Vamos a ver el caso 2. Aquí el Ministerio Público nos está solicitando la copia de la historia clínica de un paciente XX por un caso de investigación de violencia doméstica. ¿En cuál de nuestros archivos podríamos encontrar nosotros esta historia clínica? En el archivo especial. Muy bien, exacto, ¿no? En el archivo especial. ¿Qué nos dice la norma técnica? Que todos los casos médicos legales o de interés científico o histórico o pacientes con cáncer lo encontramos en el archivo especial. Muy bien, gracias. En el tercer caso, tenemos un paciente que acude después de 8 años a la IPRES para atenderse en el servicio de odontología. ¿Dónde estará su historia clínica? ¿En qué archivo estará su historia clínica? Pasivo. Buenas tardes. El archivo común. Pero Muy bien. En el archivo común y dentro de nuestro archivo común, ¿en cuál de los dos archivos lo encontraremos? ¿En el activo o en el archivo pasivo? Muy bien. ¿Qué nos dice la norma técnica? Pacientes que no vienen hace más de 15 años, su historia clínica debe estar en el archivo pasivo. Y en el cuarto caso, tenemos un paciente que después de 30 años solicita su copia de historia clínica. Él tenía un diagnóstico de cáncer ocupacional. ¿En cuál tendremos su historia clínica? ¿En cuál de nuestros archivos estará? A ver, nos falta el último nomás. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo participar? Sí, claro. En este caso, estaría archivándose en el archivo especial. Muy bien, exactamente. Tendríamos que tenerlo en el archivo especial. Recuerden que todas las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer ocupacional se tienen que conservar por más de 30 años, hasta 40 años, ¿no? Y en caso, ¿qué harían ustedes si, por ejemplo, viene un paciente después de ¿de cuántos años? A ver, pongámosle. Sí, en un paciente de 10 años viene a atenderse y su historia clínica ha estado en el archivo pasivo. Después de la atención, guardaré nuevamente su historia en el archivo activo, ¿no? Porque es un paciente que ya empieza nuevamente a venir. Bien, espero que haya quedado un poco claro qué historias clínicas deberían estar en cada uno de los tipos de archivo. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver algunas de las disposiciones específicas de la norma técnica. Nos da primero la estructura que tiene que tener la atención de la historia clínica. Primero tendríamos que tener la identificación del paciente, como son, ¿no? Su número de DNI, su nombre, su historia clínica. Debemos realizar el registro de la atención que hemos hecho y si fuera necesario, completar también con alguna información extra. Por ejemplo, exámenes auxiliares que se hayan hecho. Esto lo vamos a ir viendo ya dentro de la historia clínica, ¿no? Nos habla de lo que mencionábamos anteriormente, los formatos. Hay formatos básicos y hay formatos especiales. ¿Cuáles son nuestros formatos básicos? Son los formatos de consulta externa por curso de vida, que vamos a revisarlos en un momento en lo que es la norma técnica. Tenemos los formatos de emergencia, tenemos los formatos de hospitalización y tenemos la ficha familiar. Esos 4 son nuestros formatos básicos, pero aparte tenemos también formatos especiales, ¿no? Que son el resto de formatos que no están consignados como básicos. ¿Hay algún formato que ustedes utilicen dentro de su prestación, de su atención, que no esté considerado, por ejemplo, acá? ¿Conocen algunos formatos? Formato de cirugía. Muy bien, formatos de cirugía. Pruebas. Ya, muy bien. ¿Otros formatos que utilicen? Ficha de anestesia. Ficha de anestesia, muy bien.
tenemos varios formatos, ¿no? Que no son considerados básicos. Tenemos, por ejemplo, el formato del consentimiento informado, los exámenes auxiliares, las interconsultas, las referencias, contrarreferencias y todos los formatos que ustedes han mencionado y que se dan dentro de la atención. Nos mencionan acá también el formato de la ficha odontoestomatológica. Exacto, tenemos una gran variedad de lo que son estos formatos. Perdón. Entonces, miren, la norma técnica nos estandariza, nos dice qué debería tener el formato durante su primera atención y qué es lo que va a tener ya en las consultas consecuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que el formato de atención del niño o de la niña en la primera atención debería tener fecha, hora de atención, número de historia clínica, los datos generales del paciente, como son los apellidos, nombre, etcétera, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, el esquema de vacunación, la vigilancia de crecimiento o desarrollo, los datos de triaje, anamnesis, preguntas sobre problemas frecuentes de salud, la evaluación de la alimentación, el examen físico, el diagnóstico, tratamiento, exámenes auxiliares, la referencia si es que fuera necesario, la fecha de la próxima cita y la firma y sello del profesional que lo ha atendido, ¿no? Ya en las siguientes consultas, ya solamente fecha y hora, edad, motivo de consulta, tiempo de enfermedad, funciones biológicas, examen físico, el diagnóstico, siempre no se olviden con código CIE-10, el tratamiento, los exámenes auxiliares, referencias si lo amerita, la fecha de la próxima cita, la firma y sello de colegiatura del profesional que lo ha atendido. Entonces aquí están muy borrositas las imágenes, les voy a mostrar las que tenemos en la norma técnica. Un momentito. ¿Sí se puede ver? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se puede ver. ¿Me Hay que confirman? ampliarlo nomás, hay que ampliarlo un Ya, poquito. Porque ahorita lo hago más grande para que podamos Sí. revisar. Sí, En sí, lo que perfecto. son los anexos, ustedes van a encontrar la gran mayoría de formatos. La gran mayoría de formatos por curso de vida lo van a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos la ficha de tamizaje sobre violencia. Tenemos las curvas de crecimiento para los niños, las niñas. Las gráficas de evaluación de crecimiento también. Perímetro cefálico. Instrumentos de medición. Lo tiene todo por curso de vida. Por ejemplo, aquí tenemos el formato de atención integral del adolescente. Aquí tenemos su plan de atención integral. Esta es la primera parte que nos mencionaba que se va a llenar durante la primera atención que se le hace al paciente. Su formato de atención, acá vemos, están sus datos generales, están los antecedentes personales, los antecedentes familiares, psicosociales, de salud sexual y reproductiva que nos mencionaba que se deberían llenar durante nuestra primera atención, ¿no? Y además también tiene todo lo que son las atenciones posteriores. En la segunda consulta que nos mencionaban, ¿no? Que debería tener fecha, hora, edad, motivo de consulta, lo que es la parte de diagnósticos, exámenes auxiliares, tratamiento, la próxima cita, la firma, sello y colegio profesional. Entonces así van ustedes a encontrar todo lo que son los formatos de historia clínica y al menos toda la estructura que debería tener, porque no siempre trabajamos con estos formatos, ¿no? Pero sí deberíamos tener dentro de la historia clínica todo lo que refiere la norma. En el listado que vimos debería estar, ¿no? Así, todas estas cosas que nos menciona aquí la norma deberían estar. Ahí tenemos también lo que nos dice que deberían tener los otros formatos especiales. Aquí he tomado solamente algunos ejemplos. En la norma técnica hay más. Y como lo mencionamos también anteriormente, en caso de que no haya un formato que ustedes necesitan, con el Comité Institucional de Historia Clínica pueden elaborarlo, se aprueba a través de un documento, un acto resolutivo para su utilización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la gráfica de signos vitales, nos dice que como mínimo este formato debe tener nombres, apellidos del paciente, número de historia clínica, departamento, servicio, número de cama,
los registros de las funciones vitales, el peso, el número de deposiciones, orina, total de balance hidrológico. Bien, entonces me voy a detener un poquito más en lo que son dos de los formatos especiales que se consideran. Uno, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado tiene una base legal muy fuerte, ¿no? Lo que es la norma técnica, tenemos la ley número 29414, donde habla sobre los derechos de los usuarios en salud. Tiene un capítulo entero para lo que es consentimiento informado, que está muy ligado a lo que dice tanto esta norma técnica como la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice respecto al formato de consentimiento informado? Que en caso de tratamientos especiales, nuevas modalidades de atención, prácticas o procedimientos, intervenciones que puedan afectar física o psíquicamente al paciente, y cuando el paciente vaya a participar en alguna actividad de docencia, se debe realizar obligatoriamente un consentimiento informado, ¿no? Para lo cual deberíamos utilizar el formato que está establecido en la normatividad vigente. También hay anexos aquí que nos hablan de lo que es el consentimiento informado. En la parte derecha, por ejemplo, pueden ver el formato de consentimiento informado para las actividades de docencia, ¿no? Nos habla también de que en caso de menores de edad o pacientes con discapacidad mental, se tome el consentimiento informado de su madre, su padre o su apoderado legal. Ya se negro. Bien, entonces nos menciona también que el consentimiento informado debe ejecutarse de forma obligatoria y nos da ahí un listado de situaciones en las que sí o sí se tiene que tener el consentimiento informado, ¿no? Cuando se trata de alguna prueba riesgosa, alguna intervención quirúrgica, anticoncepción quirúrgica, procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona. Cuando se trate de alguna exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes. Cuando la persona vaya a ser incluida en algún estudio de investigación científica, cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki, y el marco vigente sobre la materia, ¿no? Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar con algún tratamiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento, cuando el paciente reciba cuidados paliativos. Entonces, en estos casos, es obligatorio que nosotros solicitemos el consentimiento informado de nuestro paciente. Nos dice también que toda persona debe ser informada por el médico tratante, esto hay que recalcarlo, sobre su derecho a negarse a recibir o continuar con algún tratamiento, ya que se le explican las consecuencias negativas. En estos casos, el médico tratante tiene que registrar sí o sí en la historia clínica del paciente que se le ha informado al paciente sobre este derecho, ¿no? Que tiene también cuáles son las consecuencias de su decisión al negarse de repente a recibir o continuar con algún tratamiento, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando siempre su firma y huella del paciente a su representante según corresponda. ¿Y ustedes creen que en qué situaciones esté efectuado el uso del consentimiento informado? ¿En qué situación no sería necesario que nosotros solicitemos el consentimiento informado del paciente? ¿Alguien que quiera participar? Bien, ¿qué nos dice? Que se exceptúa del consentimiento informado en caso de alguna intervención de emergencia o alguna atención de emergencia que esté destinada a enfrentar la situación que pone en riesgo inminente la vida o la salud del paciente. Esto está también refrendado, digamos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud. Entonces, en estos casos donde tengamos un peligro eminente, ¿no?, que pone en riesgo la vida o la salud del paciente y se realice o sea necesaria realizar alguna intervención,
atención o procedimiento de emergencia, en estos casos la ley sí exceptúa del uso del consentimiento informado. El otro formato que quería que veamos es respecto al informe del alta. El informe del alta es un formato que no se viene, al menos aquí, no se viene utilizando de manera obligatoria, ¿no? A pesar de que lo dice la ley, que es de carácter obligatoria y gratuito, en muchos de nuestros hospitales no vienen entregando el informe de alta. ¿Y qué nos dice? Justamente la norma técnica, que la entrega del informe de alta al egreso del paciente es de carácter obligatorio y gratuito, que es el director médico, el responsable de la atención de la salud en la IPRES, que debe disponer acciones convenientes para asegurar que al egreso del paciente se le entregue, ya sea a él o ya sea a su representante legal, el informe del alta. Y el informe del alta pues entrega a todo paciente al momento de su egreso, debe ser redactado en un lenguaje claro, sin uso de abreviaturas, y nos da también un listado de algunas recomendaciones que no deben faltar en lo que es este informe de alta, ¿no? Como es el nombre y apellidos del paciente, el diagnóstico de ingreso, los procedimientos efectuados, el tratamiento, el diagnóstico del alta, el pronóstico, las recomendaciones para el manejo de la enfermedad, el problema o la condición del paciente que meritó su hospitalización y los nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura del médico que lo ha tratado. Bien, ahora vamos a ver respecto a lo que nos manifiesta la historia, la norma técnica respecto a la administración, la gestión de la historia clínica. Bien. Entonces, respecto a la apertura de la historia clínica, nos dice que los pacientes atendidos bajo la modalidad de telemedicina deben contar con una historia clínica, ya sea física o electrónica. Nos dice también que todo estudio de imágenes debe contar con un informe firmado y sellado por el médico especialista en radiología. Eso es lo que nos menciona respecto a la apertura de la historia clínica. En la organización y manejo de la historia clínica, nos menciona que el órgano de administración de archivos, que se puede estar conformado, el órgano de administración de archivos se conforma a nivel central, regional y también en algunos casos local, ¿no? Entonces nos dice que son ellos los que establecen los lineamientos y verificación de la organización de las historias clínicas. Las historias clínicas deberían estar organizadas, como lo hemos visto, en archivo común y en archivo especial, ¿no? Dentro del archivo común, nuestro archivo activo y nuestro archivo pasivo. En el primer nivel de atención, las historias clínicas se archivan de acuerdo a la sectorización y en carpetas familiares. ¿Qué nos menciona respecto a lo que es la custodia y la conservación de las historias clínicas? El responsable del archivo de historias clínicas, como lo habíamos mencionado, es el órgano administrativo de archivos, ¿no? O también en algunas cifras lo colocan solamente como responsable de la administración de los archivos. Él es el responsable de la custodia, la preservación y conservación de estas historias clínicas. Lo que encontramos muchas veces también acá, ¿no? Que nos dice que las historias clínicas se encuentran en los escritorios, en los casilleros del profesional de salud. Eso está prohibido. Nos menciona que está prohibido guardar historias clínicas en casilleros, escritorios, armarios o cualquier otro tipo de archivo personal. Cuando una historia clínica permanece fuera del archivo, corresponde a la custodia y conservación al personal que ha solicitado esta historia clínica, ¿no? A solicitud también nos menciona del usuario o a petición de alguna autoridad judicial o ministerio público, se va a entregar la copia autenticada de la historia clínica en un plazo máximo de 5 días. Como lo mencionamos anteriormente, si el paciente requiere su historia clínica en un tiempo menor a estos 5 días, lo tiene también que expresar a través de un documento, ¿no? Cuando el paciente está hospitalizado, ¿quién es responsable de la historia clínica? Es la enfermera, encargada de la administración de esta historia clínica. En el caso de las historias clínicas electrónicas,
se debe disponer de mecanismos que garanticen la custodia, la confidencialidad y conservación integral de la historia clínica. Respecto a lo que es el espacio, el equipamiento y las condiciones ambientales, también las refiere nuestra norma. Nos dice que las estanterías deberían estar de 28 centímetros de profundidad, 35 centímetros de alto. Estas dimensiones deberían ser entre bandeja y bandeja y la estantería no debería ser mayor o superior a 2.20 metros de alto. Nos menciona que estos ambientes de archivo deben ser fumigados periódicamente. Deben contar con iluminación, señalización, ventilación, extintores, detectores de humo y extractores de aire. Y que se debe garantizar condiciones ambientales de temperatura entre 15 y 21 grados y de humedad relativa entre 45 y 65% para garantizar la conservación de estas historias clínicas. Acá ustedes pueden ver un archivo de historias clínicas. ¿Qué les parece? A ver, respecto a lo que refiere la norma. Contará con las condiciones ambientales, con el espacio, con el equipamiento. ¿Qué creen que falta? Pueden ir leyendo ahí las condiciones que nos refiere. ¿Creen que los estantes sí estarán aproximadamente a 2,20 metros? ¿Esto por qué se debería realizar así? ¿Puede haber caídas de repente de este personal? ¿Qué les parece ver ahí en la imagen? ¿Se cumplirá, no se cumplirá? Ahí, por ejemplo, me parece que no hay una medición que se debería tener, como se tiene también en los ambientes de farmacia, de esterilización, donde se viene haciendo el control, ¿no? De lo que es la temperatura, la humedad, para nosotros garantizar el almacenamiento adecuado, que no se vayan degradando lo que son nuestros archivos, ¿no? ¿Por qué deberían ser fumigados estos ambientes? ¿Qué opinan? Podría haber de repente presencia de ácaros, ¿no? Todos estos ambientes también deberían estar señalados en caso de alguna emergencia para que el personal de salud pueda salir. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Es necesario de usar mascarilla con filtro? No lo establece la norma de que se debería utilizar, no lo menciona. Sin embargo, hay un área de lo que es salud y seguridad en el trabajo, que esa área que depende de recursos humanos debería ir de ambiente en ambiente para poder identificar cuáles son los peligros, a qué riesgos está expuesto el personal de salud y con ello también poder plantear algunas medidas de protección para el personal de salud, ¿no? Hay un plan de acción donde ellos cuentan con una pirámide que se llama jerarquía de controles, donde ellos ven, ¿no? Si, por ejemplo, es necesario, hay un riesgo por ahí, algún agente, hay de repente polvo, no sé, algún agente, si es que hay algún agente biológico, hay polvo, hay algún tipo de químico, algo, ellos podrían determinar si es necesario el uso de las mascarillas con algún tipo de respirador, ¿no?
Pero esto es previo a la identificación de lo que son los peligros y los riesgos a los que esté expuesto el personal. Sí, no sé si respondí. Así quedó claro. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, entonces vamos a ver lo que es el archivo, el servicio archivístico de la historia clínica. Nos refiere que cuando toda historia clínica, cuando se retira del lugar del archivo, debería ser reemplazada por una tarjeta de reemplazo, ¿no? Esto para que a nosotros también se nos sea más fácil ubicar nuevamente la historia clínica cuando es de vuelta. Se debería contar, sí, con un cuaderno de registro o en el caso también de que tengan un sistema informático, algún medio de registro para que se pueda ver el movimiento de las historias clínicas, ¿no? Los préstamos, las devoluciones. Hemos tenido varios casos de pérdidas de historias clínicas. No recuerdan quién la llevó, quién la sacó y eso no debería pasar, ¿no? Hay un responsable de lo que es el archivo de la historia clínica. Él debería manejar un cuaderno de registro con la finalidad pues de hacer un monitoreo mucho más estricto de lo que son los préstamos y devoluciones de las historias clínicas. Nos menciona también la norma respecto a lo que es la eliminación de la historia clínica. La eliminación de la historia clínica es competencia del Archivo General de la Nación con el conocimiento del Comité Evaluador de Documentos de la DIRESA, ¿no? Entonces, en caso de que de un usuario que necesite o demande, ¿no? Posteriormente a la eliminación de su historia clínica, demande su historia clínica, en este caso, ¿ustedes qué creen que se debiera hacer? Si ya lo eliminé la historia clínica y el paciente después de un tiempo regresa solicitando que se atienda con su historia clínica. ¿Cómo procederíamos? Cuando se hace una eliminación de historia clínica a través de los mecanismos que corresponden, como les mencioné anteriormente, corresponde al Archivo General de la Nación hacer esta eliminación, no se elimina toda la historia clínica. Hay algunos formatos que se van a conservar, ya sea de manera física o de manera magnética, ¿no? Dentro de estos formatos que no se van a eliminar son las hojas de consentimiento informado, son las hojas de retiro voluntario, los informes quirúrgicos o registros de parto, los informes de anestesia, informes de exámenes anatomopatológicos, los informes de exploraciones complementarias, las epicrisis. Es como el de Ever, así nada más. Creo que alguien quiere participar. Está su micro prendido, creo. Bien, continuamos. Entonces, hablábamos de lo que son los formatos que no se eliminan cuando una historia clínica es eliminada, ¿no? Dentro de los que no se eliminan, de los mencionados anteriormente, también está la epicrisis, los informes de necropsia, las hojas de evolución médica, las hojas de evolución de enfermería, de los pacientes que estuvieron internados en las unidades de cuidados intensivos y los servicios de emergencia. Entonces, cuando la historia clínica ha sido eliminada y después de un tiempo regresa el paciente a solicitar que se le vuelva a atender, se reinicia una nueva historia clínica teniendo como base ya estas hojas, estos formatos que no han sido eliminados, ¿no? Vamos a mencionar también lo que nos manifiesta respecto a lo que es la confidencialidad y acceso a la historia clínica. El paciente o usuario de salud tiene derecho a que se le entregue lo que habíamos visto anteriormente ya, lo que es la historia clínica, en un plazo de 5 días. Cuando se trata de un paciente fallecido, la autorización para acceder a esta historia clínica
es de los familiares directos, o sea, el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos, y en ausencia de estos, los que la autoridad competente disponga. El personal de salud que está acreditado, ¿no?, para ejercer funciones de supervisión y auditoría tiene acceso a la historia clínica para el cumplimiento de sus funciones. Nos menciona también que todo usuario de servicio de salud tiene derecho a exigir la reserva de la información relacionada al acto médico y a su historia clínica. Pero hay excepciones que los establece la Ley General de Salud, donde este derecho queda, digamos, exceptuado, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna situación, ¿no?, que esté manifestada en la Ley General de Salud, donde se exceptúa esta confidencialidad y acceso a la historia clínica? A ver. Cuando está judicializado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver lo que nos dice el artículo 25 de la Ley General de Salud. Nos dice que toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado. El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona o divulga por cualquier medio información relacionada al acto médico en el que participa o del que tiene conocimiento, incurre en una responsabilidad civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que corresponden a la aplicación, ¿no?, de lo que son los códigos de ética profesional. Acá nos menciona los casos donde se exceptúa la reserva. Nos dice que se exceptúa la reserva de información relativa al acto médico en los siguientes casos. Cuando se tiene el consentimiento por escrito del paciente, cuando sea requerida por la autoridad judicial competente, lo que nos mencionaba nuestro participante, cuando fuera utilizada con fines académicos o de investigación científica, siempre que la información obtenida en la historia clínica se consigne de forma anónima. Cuando fuera proporcionada a familiares o allegados de paciente con el propósito de beneficiarlo, siempre que el paciente no lo prohíbe expresamente. Cuando versare sobre la enfermedad y daños de declaración, notificación obligatoria, siempre que sea proporcionada a la autoridad de salud, ¿no? Ahí tenemos algunos casos de enfermedades que son de notificación obligatoria. ¿Alguien se acuerda de algunos casos que se tenga que hacer la notificación obligatoria? Hay una lista grande, ¿verdad?, que maneja epidemiología. COVID. Muy bien, COVID. Tenemos varicela, sarampión, hepatitis. Hay una lista grande, ¿no? En esos casos, entonces, se exceptúa la reserva de la información. Cuando esta información también es proporcionada a la entidad aseguradora o administradora de financiamiento, vinculada con la atención prestada al paciente, siempre que fuera con fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditoría. Cuando fuera necesario mantener la continuidad de la atención médica al paciente, la información sobre el diagnóstico de las lesiones o daños para los casos que se refieren al artículo ya nos menciona, ¿no? En ese caso, si es que ya sea la policía o el Ministerio Público nos va a hacer el requerimiento. Entonces, esto es lo correspondiente a lo que es la norma técnica 139. Hemos acabado antes de lo que tenía previsto. Así que vamos a ir haciendo, a ver, algunas preguntas para ver si ha quedado claro. Si de repente ustedes tienen alguna pregunta, hay algún punto que debamos tratar más, alguna duda que ustedes tengan, pueden manifestarlo. Creo que estamos en un espacio de conversación, de diálogo, para poder ir aclarando algunas de nuestras dudas, ¿no? Historia clínica es un tema que es
bastante importante, ya que vamos a ver nosotros o vamos a hacer énfasis en lo que es la evaluación de la calidad de registro. En eso nos vamos a enfocar en este curso, y ese tipo de evaluación, ese tipo de auditoría, pues ve el cumplimiento de la norma técnica de gestión de la historia clínica, ¿no? Sería bueno que puedan participar porque, no, digamos, cuando hagamos la práctica, estos conceptos lo tenemos que tener bien clarito. Entonces, sería bueno que participen. Cualquier duda, ¿no? Que se pudiera absolver. Hay algo especial con respecto, porque en el Seguro Social estamos manejando ya las historias clínicas digitales. O sea, ya no usamos casi físico, ¿no? Si hay, no sé, dentro de la norma técnica alguna relevancia, algo. Esa es la primera pregunta. Lo segundo es, ¿qué pasa? Y eso continuamente vemos nosotros como personal de salud asistencial, que se pierde la historia clínica. Entonces, ¿qué hacer en esos casos cuando se pierde la historia clínica? Porque a veces hay historias que necesitan informe médico para destaques, informe médico para esto de pacientes judicializados, o historia clínica para esto de asistencia familiar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Quién es el responsable? ¿El que maneja el archivo o el comité? Gracias. Bien, muchas gracias por sus preguntas. Acá tenemos dos preguntas. Primero, lo que es la historia clínica electrónica, ¿no? Sí hay referencia de lo que es la historia clínica electrónica dentro de lo que es esta norma técnica. Esta norma técnica primero es general, tiene lineamientos generales y sí habla, ¿no? Que hacia la historia clínica electrónica es hacia donde todo el sector salud se debería dirigir. No todos deberíamos migrar a este tipo de historia clínica electrónica. Sin embargo, el cambio a este tipo de historia ha sido un poco lento, digamos. Tengo entendido que a nivel de Lima, E-Salud ha firmado un convenio con el MINSA a inicios de este año para empezar a utilizar lo que es la plataforma ahora que tiene el MINSA, porque la historia que tiene ahora E-Salud, cuando un paciente viene a atenderse en el MINSA, no lo podríamos visualizar, ¿no? No podemos ver lo que es el historial médico de este paciente. Entonces, con la finalidad de que esta historia sea integral, se pueda ver en los diferentes sectores de salud, el MINSA viene trabajando una plataforma de la historia electrónica. Han firmado ya el convenio con el E-Salud, están ahorita todavía en una fase de prueba en Lima. Tienen cuatro pilotos, 4 centros pilotos, y en este mes toca que hagan la validación de lo que es esta historia clínica, ¿no? Para ver cómo va a funcionar, cómo nos podemos integrar todos ya a este sistema. Sin embargo, las cosas que hemos hablado el día de hoy, de todo lo que tiene que tener el formato de la historia clínica, todas las que son las consideraciones, ¿no? Vimos el formato, la estructura, sí las tiene que tener, tanto una historia clínica electrónica como una historia clínica manuscrita. Respecto a lo que son los tipos de archivo, también lo deberían tener. Para eso se puede trabajar con el MINSA, con el Ministerio de Salud, con la OGTI, que es la Oficina General de Tecnología Informática, para que pueda ir orientándolos cómo es que pueden ir formando este tipo de archivos, ¿no? Entonces, la norma técnica sí contempla las dos tipos de historia. Historia clínica manuscrita e historia clínica electrónica. Las precisiones que hemos dado, como lo menciono, son para estos dos tipos de historia, ¿no? Respecto a lo que es la segunda pregunta, lo que es la pérdida de la historia clínica, ¿qué nos dice la norma técnica? Que cuando se da este tipo de situaciones, hay un responsable de archivo, ¿verdad? Ese responsable de archivo, al presentarse esta pérdida de historia clínica, tiene que informarla a través de un documento al jefe de la IPRES, porque el jefe de la IPRES ya tiene que actuar de manera legal, porque se está perdiendo un bien del establecimiento de salud. Para evitar estas situaciones, vimos en una parte de la presentación que mencionaban, ¿no? Que a nivel de los archivos de la IPRES se debería contar con un cuaderno de registro para saber qué personas sacan la historia clínica, a dónde se la llevan, cuándo la devuelven, para evitar este tipo de situaciones, porque sí se da y es bastante frecuente.
Entonces, en caso de que se dé, el responsable de archivo, a través de un documento, informa al jefe de la IPRES para que el jefe ya proceda de una manera legal. No sé si contesté su pregunta o de repente hay algo más que acotar. No, licenciada, pero ¿qué hacer, o sea, con el contenido, no? Porque el familiar no entiende, o yo soy pediatra, entonces lo que pasa es que la mamá es que te obliga, ¿no? Te dice, yo necesito la historia. ¿Y qué hacer en esos casos? O sea, a eso iba mi pregunta. Bien. Lógicamente, pues tiene que haber responsables, sí, pues tiene que haber responsables, ¿no? Pero, ¿qué hago yo con la solicitud del familiar o de la mamá o del apoderado del paciente pediátrico? En caso de que sea una historia manuscrita y que no podamos obtener ningún tipo ya de información del paciente, que se ha perdido toda esa información del paciente, ahí nos quedamos sin armas, ¿no? Porque si tuviéramos de repente algún tipo de formato, todavía con eso podríamos iniciar nuevamente una historia clínica. Sin embargo, claro, como usted lo manifiesta, es cómo queda ya la entidad frente al paciente, ¿no? Cualquiera creo que se pierda su historia clínica, pues es algo indignante, ¿no? Para un usuario, para un paciente y también para el profesional de salud, porque discontinúa la atención que nosotros podemos brindar. Pero frente a ese caso, si nosotros no podemos recuperar algún tipo de información del paciente, estamos atados, como dirían, de pies y manos, ¿no? Tendríamos que iniciar nuevamente una historia clínica y seguir el proceso legal. Pero claro que frente al paciente, pues no tendríamos nosotros cómo sustentar esa pérdida de historia clínica. De repente un poco para corroborar justamente por qué se trata este tema de la importancia de la historia clínica, de su archivo, del tema legal. Efectivamente es bien complicado. Todavía nosotros como profesionales de la salud, digamos, no, digamos, muchas veces no entendemos la trascendencia de lo que significa tener en nuestras manos la historia clínica de un usuario. Seguramente ocurre muchas veces, a veces se pierde y decimos, bueno, no pasa nada, etcétera, y como el usuario no lo reclama, digamos, ya pasó desapercibido. Pero si en algún momento el usuario exige su historia clínica, y yo no le puedo decir como institución también, como lo indica Melina, fácilmente, sí, pues ya lo perdí, ya no lo tengo. Entonces, acá él puede iniciar todo un tema legal, ¿no? Contra la institución. Entonces, digamos, ahí hay que tener mucho cuidado. Como mencionaba en la historia clínica, desde la universidad a todos los profesionales de la salud nos enseñan, ¿no? Que la historia clínica es el documento médico legal más importante, que tiene que ser custodiado, inclusive desde la custodia. Deberíamos garantizar, ¿no? Su seguridad, la privacidad, etcétera. Porque ahí está toda la historia de una persona. Entonces, digamos, ese es un tema bien complicado, como lo ha mencionado nuestro compañero que hace la pregunta, que nos podríamos meter en problemas legales bastante grandes, no solamente como profesionales, sino como institución. Nada más eso quería para poder, digamos, aportar algo más a la pregunta. Sí, doctora, justamente pensando en lo que nos manifiesta nuestro participante, ¿no? El doctor, recordemos que ahorita estamos viendo siempre lo que es la parte de auditoría, ¿no? Entonces nosotros como comités de auditoría siempre vamos a ir dando recomendaciones para la mejora de la atención, la mejora de los procesos. Si ustedes han visto que este es un problema general que se da, es un problema recurrente en la IPRES, la pérdida de las historias clínicas, ustedes pueden hacer ya algunas recomendaciones hacia la IPRES, ¿no? Y lo que menciona también ya está establecido en lo que es la norma técnica, lo vuelvo a repetir, el contar con un registro de movimiento de la historia clínica, ¿no? Que eso es importante para saber dónde están las historias clínicas y también saber que el acceso al archivo de las historias clínicas no es de todo el personal.
No es que al archivo de donde están las historias clínicas deberían entrar y salir todo el personal o tomar las historias a disposición, ¿no? Eso no es algo que se pueda dar, por eso debería haber un responsable de lo que es el archivo de las historias clínicas, a fin de que esto no suceda. ¿Alguien más de repente que desea aportar también dentro de su experiencia o hacer algún tipo de consulta? ¿No hay preguntas? Entonces vamos haciendo algunas preguntas para ver Yo quisiera si hacer temas... una pregunta. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Sí, usted mencionó que el apoderado de un menor de edad debe estar escrito en la consulta, pero le quería preguntar, ¿es en cada hoja de atención? Por ejemplo, nosotros en la parte de anestesia hacemos por lo menos 4 formatos. En cada formato tiene que estar, nosotros normalmente lo ponemos solo en el consentimiento informado. Entonces, esa era mi duda. Sí, sí debería estar en cada una de las hojas que ustedes están realizando, ¿no? Porque a veces se extravía una hoja que no debe pasar y nos estaría faltando ese dato. Lo que nos manifiesta la norma técnica es que sí, que en cada formato, cuando se atiende a un menor de edad, tiene que estar el nombre del acompañante. Y nosotros aquí en lo que es MINSA pedimos que no solo vaya el nombre del acompañante, sino también solicitamos el número de teléfono, ¿no? Porque a veces el acompañante sale, se necesita coordinar algo, entonces es importante esos datos, pero sí, doctora, tendrían que ir en cada una de las hojas. Ok, gracias. Gracias también por su participación. Quería comentarles algo también que lo estipula lo que es la norma técnica. En los lugares, en los establecimientos de salud, en los que no se pueda conformar un comité de auditoría, es responsabilidad del comité de implementación de la historia clínica realizar lo que son las auditorías de registro, ¿no? Lo ideal es que lo haga el comité de auditoría, que vamos a trabajar esta semana. Justo mañana vamos a ver nuestro plan y el día viernes ya vamos a ver cómo se hacen las auditorías de registro, pero quería dejarles como dato. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, entonces vamos a ver, vamos a hacer algunas preguntas ya para ver si ha quedado claro lo que es el tema. Respecto a lo que es la copia de la historia clínica, lo hemos repetido bastante. ¿Quién nos puede solicitar una copia de la historia clínica? ¿Sí recuerdan? Pueden participar por el chat también. Puede solicitar el paciente, el Muy bien. tutor, su asesor legal, Exacto. el Ministerio Público y el Poder Judicial. Muy bien, muchas gracias. ¿En cuánto tiempo nosotros tendríamos que entregar esta copia al paciente? Lo más inmediato. Lo más inmediato, en un plazo máximo. Aquí nos dicen 15 días. No, no es el plazo máximo. 5 días. Muy bien, en 5 días, ¿no? Lo que nos dicen es que lo puede solicitar el paciente, su representante legal, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que tendríamos que entregarle una copia en un plazo máximo de 5 días. Muy bien, aquí veo que están participando en 5 días, exacto. Salvo cuando el paciente a través de un documento sustente que necesita la historia en menos tiempo, ¿no? Ya. ¿Recuerdan cuáles son los tipos de archivo? Los tipos de archivo de la historia clínica. Archivo común, archivo especial, archivo Muy bien. común, 2, pasivo activo, ¿no? El activo es aquellos que tienen menos de 5 años, el pasivo 5 a 15 años. En el archivo especial están aquellos que tienen diagnóstico de neoplasia por más de 40 años. ¿Qué más?
que están judicializados. Muy bien. Y que son casos de interés científico o de investigación, para ¿verdad? estudio. Sí, solamente para aclarar ahí lo que es los casos de cáncer ocupacional, en el archivo especial tienen que permanecer hasta 40 años, ¿no? No los podemos retirar de este archivo mucho antes. En caso de que nosotros hagamos algún tipo de actividad extramural, por ejemplo, una campaña o vayamos a hacer algún tipo de inmunización, esta actividad, esta atención, ¿se registra en la historia clínica o no se registra en la historia clínica? ¿Recuerdan? Si hago una actividad extramural, ¿debería ir registrada en la historia clínica? Acá nos dice que no se registra. ¿Alguien que opine? ¿Alguien más que opine? Betsy nos dice que sí se registra. Rocío nos dice que sí se registra. No, sí se registra. La norma técnica nos dice que todas las atenciones en salud extramurales deben ir registradas en la historia clínica, en el formato que corresponde, ¿no? Lo que es el uso de abreviaturas que no estén establecidas en las normas técnicas, ¿se utiliza o no se utiliza? ¿Deberíamos nosotros considerar alguna sigla, alguna abreviatura que no esté dentro de la normativa? ¿Qué opinan? ¿Recuerdan lo que habíamos conversado? Acá nos dice que no se puede hacer uso, ¿no? Eso vemos, son problemas comunes. Estoy tratando de volver a repetir algunas de estas cosas porque eso es lo que vamos a ver cuando hagamos una auditoría de registro. Son lo más frecuente que nosotros vamos a encontrar es eso, el uso de las abreviaturas que no están establecidas a través de lo que es la norma técnica, ¿no? Eso nos refiere también nuestra norma técnica. Respecto a lo que es el consentimiento informado, ¿recuerdan ustedes en qué casos se exceptúa el uso del consentimiento informado? Pueden ir poniendo sus opiniones en el chat para ir aclarando algunos de estos temas. Cuando nosotros no usamos consentimiento informado, se exceptúa en ese caso el consentimiento. En situaciones de emergencia que pongan en riesgo la vida del paciente. Muy bien, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra norma técnica, que se exceptúa del consentimiento informado en caso de alguna intervención de emergencia, alguna atención de emergencia que está destinada a enfrentar la situación que pone en peligro inminente la vida del paciente. ¿Quién nos ampara? La Ley General de Salud. Respecto a lo que es el informe de alta, ¿es obligatorio? ¿No es obligatorio? Es obligatorio. Exacto, ¿no? Tenemos ahí todo un esquema de cómo debería ser nuestro informe de alta. Nos refiere que es de carácter obligatorio y gratuito y que se debe entregar al salir el paciente del servicio de salud. Debe tener los nombres, los apellidos, el diagnóstico de ingreso, el tratamiento, diagnóstico, pronóstico, recomendaciones, sello y firma del personal que lo realiza. Casi nos dicen que es obligatorio. Muy bien. Disculpen, estoy un poquito mal de la garganta. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? A ver, otra pregunta más, ¿ya? Cuando la información que está en la historia clínica del paciente
se exceptúa la reserva de la información. ¿En qué casos se exceptúa la reserva de la información? Sabemos que la información del paciente tiene carácter reservado. Sin embargo, la Ley General de Salud exceptúa en algunos casos el carácter reservado de esta historia clínica. ¿Alguien recuerda alguno de los casos? ¿Lo repetimos? Cuando esa información relativa a la atención de salud del paciente es requerida por una autoridad judicial. Cuando también va a ser utilizada con fines académicos o de investigación, siempre y cuando se mantenga el carácter anónimo del paciente, ¿no? Cuando es proporcionada también hacia los pacientes o los allegados con un propósito de beneficiar al paciente, siempre y cuando el paciente no lo haya prohibido, ¿no? Cuando es algún tipo de enfermedad que se tenga que hacer la notificación obligatoria. Y cuando es necesario para mantener la continuidad de la atención del paciente. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Preguntas que necesiten hacer? ¿Dudas? ¿No ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿No hay más consultas? Melina. Melina, no te escuchamos. Hola. Melina, estás con tu micrófono apagado. Unos minutitos, por favor, tenemos un problema de conexión. Ahorita retomamos. Ya, ok, gracias. Disculpen, hemos tenido un pequeño problema técnico con lo que es el micrófono. Bien, entonces queríamos ver si hay alguna pregunta más. No sé si no me deja de entender, hay poca participación o ha quedado claro.
Les vamos a pasar lo que es el material también para que ustedes lo puedan ir revisando. Quizás tengan alguna duda, alguna pregunta, la podrían ir haciendo también en la próxima sesión. Una consulta, más bien a la Sí. doctora, no lo ha colgado los videos de ayer. Los PPTs ya están en el, lo pueden revisar, están ya en el WhatsApp. El grupo. Sí, están en el WhatsApp del grupo, lo pueden ver. Sería bueno, yo los insto para que podamos, digamos, un poquito discutir más el tema de la historia clínica. Eso tiene que estar bien clarito. De repente ahí, pedirles su participación. Creo que por aquí les puedo pasar la ponencia para que de repente vayan revisándola también. Doctora, buenas. Adelante. Adelante. Doctora, eso el tema de las historias clínicas ya, ya lleva muchos años, ¿no? Que el personal no cumple. Siempre están rellenando de forma incompleta, no cumplen la normativa. ¿Cuáles serían las sanciones para este personal que no...? Porque eso no es la primera vez, son años y años, ¿no? Que el tema de las historias clínicas. Sí, bien. Miren, nosotros recordemos que desde el punto de vista calidad, desde el punto de vista de auditoría, no vamos por la parte punitiva. Nosotros tenemos que hacer recomendaciones, pero hay que también ver qué tipo de recomendaciones y hacia qué se orientan las recomendaciones. Como el participante lo menciona, son años de años que venimos con lo mismo, ¿no? El incumplimiento de parte del personal, de repente no sé si no se conoce la normativa, porque se está transgrediendo lo que es la ley. Estamos viendo que no estamos cumpliendo con la ley, porque lo que hemos manifestado hoy en lo que se basa la norma técnica 139 está avalado por la Ley General de Salud. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando hacia las recomendaciones que hacemos. Analizar bien lo que es nuestra realidad, analizar bien lo que son las causas que están provocando eso y en base a eso hacer nuestras recomendaciones. Yo siempre cuando reviso los informes que pasan hacia nuestras manos de auditoría, las recomendaciones son las mismas. Año tras año las recomendaciones de los comités son las mismas. No se hace el monitoreo para ver si se implementan, si estas recomendaciones realmente han abordado el problema principal, ¿no? Nosotros como que vemos que no lo cumple el personal, ¿qué se recomienda? Una capacitación y se acabó. Y con eso nosotros saldremos del problema. Hemos analizado bien. En salud realidad, casi en todos los procesos vemos que la mejora es mínima. Entonces, como les menciono, tenemos primero que analizar bien el problema, analizar bien las causas, qué es lo que está pasando que no se está dando cumplimiento, ¿no? La realidad es diferente en cada IPRES, entonces lo que tenemos que hacer primero es el análisis, que se puede hacer a través de un espino de Ishikawa, se puede hacer a través de un árbol de problemas. Cuando nosotros identificamos bien las causas, tenemos propuestas ya de actividades, de recomendaciones que sí van a atacar el problema y esperemos que con el paso del tiempo pues esto se vaya mejorando, ¿no? Pero del aspecto legal, como comités de auditoría, nosotros no vamos por el lado punitivo, ¿no? De sanción. Esa sería mi recomendación. No sé si, doctora Rocío, usted tiene algún comentario más. Sí, efectivamente, como lo ha mencionado y volvemos a insistir en el tema de la auditoría, que no es punitiva, tenemos que insistir, estamos mirando procesos de mejora, pero teniendo en cuenta la relevancia de la pérdida, por ejemplo, de la historia clínica, ya podemos hacer una recomendación, 2 recomendaciones, 3 recomendaciones, pero sí de continuar con esto a pesar de todos los procesos que se vienen haciendo, ya también queda en potestad del jefe del servicio, unidad o del establecimiento de salud que se tomen algunas acciones administrativas, porque esto ya, digamos, ya sería negligencia por parte de los profesionales, porque ya estamos insistiendo, ya los capacitamos, ya les decimos, ya les informamos sobre los alcances legales, lo que puede ocurrir, etcétera. Entonces ya también pasaría, digamos, de ocurrir según lo que al parecer nuestro compañero indica. Pero lo primero que tenemos que hacer siempre es, primero, es la capacitación, informar,
establecer digamos, por ejemplo, en este caso, una auditoría que pueda indicarnos que está ocurriendo este hecho, y a partir de ahí hacer recomendaciones. Repito, pueden haber una vez, 2 veces, 3 veces, pero consideramos también que ya sobre todo en la historia clínica no puede haber una 4ª vez. Entonces se queda a discrecionalidad ya también de los directivos, en este caso del servicio, de la unidad que se ve afectada y de la misma institución. Nada más eso quisiera aportar. Sí, doctora, recordando yo algunas cosas, ¿no? De algunas estrategias que nosotros tomamos hace algunos años atrás en el centro de salud donde yo laboraba, había ese problema que lo mencionó el compañero, era recurrente, ¿no? Como que el personal no cambiaba de actitud, no quería mejorar. Entonces nosotros lo que hicimos como estrategia, claro que las estrategias dependen también de cada sector, eso no es universal, por eso les mencionaba que nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra problemática, cuál es la raíz de nuestro problema para poder nosotros enfocar ahí nuestras actividades. Lo que nosotros hicimos en ese entonces es hacer parte al personal de lo que era la auditoría de registro. Nos íbamos el comité, por ejemplo, hoy vamos a hacer una auditoría de registro en curso de vida niña. Llamábamos ese mes a una licenciada que nos acompañe durante la auditoría, le mostrábamos cuál es la herramienta, en qué se basaba, le mostrábamos la norma técnica, acá dice que debería estar esto, y usted por qué cree que debería estar esto registrado, ¿no? Entonces con ella íbamos realizando la auditoría, y ellos, a veces sí es desconocimiento. Decía, yo no sabía que tenía que colocar ese dato, no sabía que no podía utilizar siglas, o no sabía que sí tenía que ir el código CIE 10. Entonces, no es un cambio repentino, o sea, no es un cambio de que yo ahora le digo y el próximo mes mejora. Los cambios en calidad son bastante lentos, pero yo creo que conforme vamos avanzando, vamos concientizando a una persona, luego a otra persona, es como una cadenita que se va dando, ¿no? Creo que siempre en calidad tenemos que estar animados, motivados hacia el cambio, no desistir. Vemos a veces que nuestros esfuerzos es como si no dieran frutos, pero hay que estar constantemente ahí. Entonces, esa estrategia a nosotros nos sirvió. No vimos el cambio, como les menciono, de un mes a otro. Y no lo vimos el cambio en todos los profesionales. Pero sí, mejoramos bastante lo que era el registro al involucrar al personal de la atención durante nuestras auditorías. Eso es a lo que a nosotros nos sirvió. Manifiesto nuevamente que ustedes tendrían que hacer todo un análisis de qué es lo que está pasando, por qué se está dando este tema y enfocar bien los esfuerzos, ¿no? Eso nada más para mencionar. No sé si le hemos ayudado de alguna manera, si hay alguna duda más. Licenciada, una consulta. ¿Qué hacer, por ejemplo? Porque yo he visto, y esto pasa más en consulta externa. Nosotros tenemos un indicador que se llama rendimiento hora médico. Entonces, muchos de los colegas, o algunos, no muchos, algunos, ¿qué hacen? El paciente no viene y ¿qué hacen? Inventan, ¿no? Un diagnóstico que, le pongo un ejemplo, parasitosis, por ejemplo, ¿no? No es un diagnóstico, pues, de alto cuidado. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? La norma dice algo, no sé, yo sé que es una falta, ¿no? Esto que está ocurriendo. Y cuando evalúan, te pone el rendimiento hora médico es 100%. Y cuando uno evalúa y uno dice, porque eso tiene que ver con calidad también, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y eso ya me ha pasado a mí. Vino un paciente y me dice, señora, la última vez ha venido tal, yo siempre reviso las historias. En la historia digital, nosotros podemos revisar las 2 o 3 últimas visitas que he hecho a la consulta externa. Entonces ahí yo me doy cuenta y me dice, doctor, sí he faltado, no he venido, pero sin embargo, en la historia de consulta externa está como atendido, ¿no? ¿Hay algo con respecto a que dice en la norma técnica? Gracias. Gracias, doctor, por compartirnos la experiencia. En realidad, esto sí es algo, creo yo, sancionable, ¿no? El inventar información en la norma técnica de historia clínica no lo menciona como tal, pero la Ley General de Salud habla así de lo que es la ética, ¿no? La ética, los códigos de ética profesional de cada uno de los colegios. Este caso tendría que verse si, no sé si con asesoría legal, con el jefe de la IPRES,
porque durante lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Lo que son sus auditorías, pueden contrastar. Cuando se hace una auditoría de calidad de atención o para ver cómo es que se ha dado una determinada atención, pueden verificar, corroborar de repente con otras fuentes si esta actividad realmente se dio o no se dio. Por ejemplo, yo me pongo, no sé si de ustedes creo el flujo es un poco similar o diferente al de nosotros. El paciente primero entra a triaje, ¿no? Si es el paciente entró a triaje, si hay una corroboración de la atención que se dio en triaje, tiene que haber corroboración de la atención que se supone tuvo en consultorio, la atención que recibió en farmacia, porque yo imagino que si es una parasitosis, ese paciente terminó también con medicamentos, ¿no? Si se dio esa atención en farmacia. Entonces, buscar las pruebas o buscar podría ser, ¿no? Como las pruebas de que realmente esa atención no se llegó a dar, ¿no? Y en ese caso sí se tendría ya que pasar a trabajar con lo que es el jefe de la IPRES, asesoría legal, porque sí se está cometiendo ahí un delito, ¿no? Se está falseando información. En ese caso sí pasa ya a un proceso judicial. Aparte, lo que es la ley 29414, que habla sobre los derechos del usuario, esa ley también se está vulnerando. Ese paciente, si conoce sus derechos y sabe que esa atención no ha sido recibida, puede él registrar un reclamo a través del libro de reclamaciones o hacer una denuncia directa hacia su salud, ¿no? A través de la línea 113, anexo 7, puede él hacer una denuncia y solicitar que se abra un proceso, una investigación respecto a esa atención que se ha dado. No sé si la doctora Rocío quiere aportar algo más respecto a este tema. Es un tema muy sensible y yo me parece que lo podemos discutir el último día que tenemos un tema sobre justamente el tema ético, ¿no? Entonces yo creo que ahí, que está relacionado básicamente directamente con los temas de auditoría, historia clínica. Entonces ahí, a partir de esa presentación, vamos a tener mayor claridad sobre este tema. Entonces yo lo dejaría esto para el martes. Me parece que nos toca ese último tema. Perfecto, creo que ya no tenemos mayor participación o alguien quiere participar. Aprovechemos que la doctora Rocío Portali y la licenciada Evelyn Romero está con nosotros para hacer alguna consulta más. De lo contrario, ya vamos siguiendo poniendo en el chat, por favor, en el control de asistencia para que se vayan registrando los participantes del día de hoy. En el chat, perdón, en el WhatsApp se ha dejado el material. Lo tienen todo, por favor, ahí. Pueden imprimirlo, llevar el control que necesitan, o el repaso necesario. Igual quería hacerles presente de que todas las clases son grabadas y al final de todo este ciclo de capacitaciones se les va a entregar todas las grabaciones para que ustedes puedan tener acceso a todos los días de capacitación para poder repasar o para lo que ustedes desean. Así que lo tienen. Esto no significa que no vayamos a ir asistiendo, es importante su participación porque en las consultas y en lo que se comparte, las experiencias se va aprendiendo, ¿no? Entonces les invoco a seguir participando y asistiendo. Muy bien, si alguien quisiera decir algo, si no, ya vamos dando por concluida nuestra tercera sesión. Bien. Muchas gracias a todos los participantes por todas sus participaciones que hacen, ¿no? Nos ayudan también a nosotros a investigar un poco más. La finalidad del curso es aclarar algunas dudas, ver algunas metodologías que podemos implementar, algunas ideas que podemos implementar también. El día de mañana vamos a tener el taller, bueno, la clase y el taller de lo que es el plan anual de auditoría, teniendo claro el recorrido que hemos hecho. Hemos visto primero lo que es el sistema de gestión de la calidad, por qué nosotros hacemos auditoría en el enfoque de gestión de la calidad, cómo o qué nos dice la norma técnica de auditoría. Hoy hemos visto lo que es la norma técnica de historia clínica, que es la que nos va a valer a nosotros y la que vamos a ver durante la evaluación de registros. Hemos visto las etapas
de la auditoría y mañana empezaríamos a desarrollar la primera etapa, ¿no? Que es la planificación a través del plan. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde, una buena noche ya. Nos encontraríamos el día de mañana. Gracias. Perfecto, profesor, licenciada Evelyn, le agradecemos también a usted por todo lo compartido con nosotros el día de hoy y a nuestra ponente también Portal, Rocío Portal, que también estuvo con nosotros, como siempre atenta a las consultas. Muy bien, entonces les agradezco a todos. O Rocío, si quieres. Sí, no, nada más eso, que ya nos vemos, ha sido también una tarde bastante productiva, es un tema sensible, como ya lo hemos visto, de mucha responsabilidad. Entonces ya el día de mañana vamos a empezar a trabajar el otro tema del plan y, como repito, el día martes vamos a concluir con todos los temas para dejar absueltas todas las inquietudes relacionadas a auditoría. Así que muchísimas gracias y ya nos estamos viendo el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, entonces, doctora Rocío. Gracias a ustedes, a todos los participantes. Vamos a tener el link de asistencia hasta las 6 en punto, así que tienen unos minutitos para que lo vayan registrando. Muy bien, entonces, un fuerte abrazo para todos ustedes. Buenas tardes o buenas noches ya para todos. Y ya nos estamos viendo mañana a la hora puntual, 4 en punto. Un fuerte abrazo, buenas tardes.